Buen día, mi nombre es Castellanos Alvarado Harry del Oscar. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Eh, Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Ambiental. Dentro de esta carrera llevo la materia de Sistemas de Información Geográfica. El tema que me tocó presentarles el día de hoy es la teledetección. La teledetección. Como definición, la teledetección es la técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales. El principio del funcionamiento. Bueno, entre la Tierra y el sensor existe una interacción energética, ya sea por reflexión de la luz solar o un haz energético artificial o por emisión propia. Una vez que el sensor recibe ese flujo de energía, la transmite a la superficie terrestre, donde la señal detectada puede almacenarse y por último ser interpretada por una determinada persona. Aquí está lo que es el sensor mandando y recibiendo información. Después tenemos lo que son los sistemas de teledetección espacial. Bueno, este sistema incluye los siguientes elementos. El primero es la fuente de energía y también tiene lo que son superficie o cubierta terrestre. También cuenta con lo que es un sensor remoto o un sistema sensor. Y bueno, empecemos con lo que es la fuente de energía. Bueno, es el origen del flujo energético detectado por el sensor. Usualmente la más importante es el sol, la energía solar. Después seguimos con lo que es la superficie o cubierta terrestre. Bueno, esta está constituida por la que es la vegetación, los suelos, el agua, los edificios que el humano ha hecho, que van a recibir la señal energética y después la van a reflejar o emiten de acuerdo a sus características físicas. Después está el sensor remoto o sistema sensor. Bueno, el sensor remoto es un instrumento con la habilidad de captar información espacial sin entrar en contacto con el objeto, o sea, de lejitos, de estudio, captando la energía del mismo para codificarla y grabarla o enviarla directamente al sistema de recepción. Después tenemos lo que es el sistema de recepción. Recibe la información transmitida por la plataforma, se graba en un formato apropiado y luego de realizadas las correcciones, se distribuye a los intérpretes. Después viene lo que es el intérprete. Bueno, el intérprete es el que analiza la información a través de un tratamiento visual o digital, convirtiéndola en un resultado temático o cuantitativo, orientado a facilitar la evaluación del problema en estudio. Después viene lo que es el usuario final. Bueno, es el último en recibir el documento. Y aquí se muestra lo que es la fuente de energía, que es el sol, la energía que se manda del sol a la tierra, que es la energía incidente. Después acá tenemos la energía que se absorbe. También se tiene que es la energía reflejada, que esa es la que llega al satélite o sensor. También se tiene una energía emitida por la superficie terrestre. Y bueno, y después esta llega a la estación de recepción. Después tenemos que cuáles son las aplicaciones en el área ambiental. Esta tiene, como se ve, tiene una gran cantidad de usos en el área ambiental. Va desde el inventario de agua superficial, cartografía de recursos agrícolas, control de la calidad del agua, control de la erosión y la escorrentía, la cartografía térmica de la superficie del mar, análisis en tiempo real de masas nubosas, seguimiento del movimiento de glaciares en zonas polares, que son aplicaciones muy interesantes, pues hoy en día, pues debido al calentamiento global, es de mucha importancia
Después tenemos las ventajas de usar la teledetección. Bueno, la primera ventaja sería la cobertura global y periódica de la superficie terrestre. Después sería la visión panorámica y también está la que es recepción de información sobre regiones no visibles del espectro. Bueno, el uso de la teledetección espacial facilita un apoyo muy conveniente para reducir los costos y el tiempo invertido en obtener resultados. Se puede decir que esta técnica aporta las siguientes ventajas con respecto a la fotografía aérea. Y empezamos con lo que es la cobertura global y periódica de la superficie. Por las características orbitales de los satélites se puede obtener imágenes repetitivas de la mayor parte de la Tierra, incluso de áreas inaccesibles por otros medios, como lo son las zonas polares y las zonas desérticas. Entonces sigue lo que es la visión panorámica, que es la altura orbital del satélite le permite detectar grandes espacios, homogeneidad en la zona de datos. Después tenemos lo que es la recepción de información sobre regiones no visibles del espectro. Bueno, esta dice que son los sensores ópticos electrónicos, facilitan imágenes sobre áreas no accesibles con la fotografía convencional. Estas son el infrarrojo medio, el térmico y lo que son las microondas. Después tenemos lo que es la evolución de la teledetección. Las primeras experiencias de teledetección se remontan al año 1859, cuando Gaspar Tornachov obtiene la primera fotografía aérea desde un globo. Ya en 1909, los importantes progresos realizados en óptica y emulsiones, Wilbur Wright obtiene la primera fotografía aérea, abriendo un camino a una larga historia de observaciones desde plataformas remotas. La primera cámara aérea propiamente dicha se realizó durante los años de 1914 a 1918. La técnica de evolución de la detección, su historia pues, es una técnica aplicada. Por ello se dice que depende del avance de la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? La calidad de la teledetección va a ir avanzando conforme vaya avanzando la tecnología en sí. Entre más avanzada esté la tecnología, mejor va a ser la teledetección. Va a tener más calidad, va a ser más preciso y va a ser más fácil de ocupar, más fácil de interpretar. Seguimos con la historia de esta. Durante los años de 1369 a 1945 es cuando se producen los notables desarrollos de la técnica de detección aérea. El progreso se orienta a mejorar la óptica de las cámaras de reconocimiento y las emulsiones utilizadas. Después, la NASA en el año de 1960 coloca en órbita el primer satélite de la serie TIROS, que estos son pioneros de múltiples misiones de observación meteorológica. Al principio se utilizaba, pues como se dice, para observar, para la meteorología, para observar cómo se movían, hacia dónde se desplazaban los huracanes y estos fenómenos de la naturaleza. Tenemos lo que es el Comité de Naciones Unidas para el Uso del Espacio Exterior. Bueno, acá uno de los principios legales que salva la tensión entre estados observados y observadores, bueno, ese es su objetivo, establecer las normas, leyes entre los estados que tienen sus órbitas en el espacio y los que no, o sea, los que tienen, los que observan y los que son observados. Dice, el mismo estableció una doble idea que dice la libertad de exploración y uso del espacio exterior y empleo en provecho común sin posibilidad de apropiación por ningún estado. Es decir, que al espacio exterior se le define como un patrimonio común de la humanidad. No es sujeto a intereses nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier nación
puede llegar y poner su satélite, puede ocupar el espacio. No puede haber ninguna nación que diga, bueno, este es el espacio de mi nación y es mío. La razón por la que este comité se creó. Bueno, esta fue porque los satélites no se van a ajustar a las fronteras nacionales, no quedan simplemente en un solo país, sino que adquiere imágenes de todo el planeta. Y bueno, esta es una adquisición de datos sobre el territorio soberano que puede implicar una violación del espacio aéreo. Además, se puede tener evidencia de recursos de un país que podría llegar a ser explotado por un país tercero. Y es por esta razón se puso el manifiesto la necesidad de regular jurídicamente las actividades de teledetección espacial. Bueno, seguimos con lo que es el espectro electromagnético. Y dice que es la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y continuo a la velocidad de la luz y conteniendo dos campos de fuerza ortogonales entre sí, eléctrico y magnético. Las características de este flujo energético pueden describirse por dos elementos. El primero es la longitud de onda. Bueno, la longitud de onda es la distancia que hay entre los picos sucesivos de una onda, y la frecuencia es el número de ciclos que pasan por un punto fijo en una unidad de tiempo. Y estos elementos están inversamente relacionados, como lo expresa la siguiente fórmula. C, que es la velocidad de la luz, es igual a L, que es longitud de onda, por F, que es la frecuencia. De esta forma se puede afirmar que a mayor longitud de onda, la frecuencia es menor y viceversa. Acá se demuestran lo que es la longitud de onda y la frecuencia. Aquí se puede ver. Se denomina espectro electromagnético a la organización de la energía en bandas, según su longitud de onda o frecuencia. Desde un punto de vista de la teledetección, conviene destacar una serie de bandas espectrales, las cuales son el espectro visible. Bueno, esta, como su nombre dice, es la que el ojo humano alcanza a ver, y esta tiene un parámetro de 0.4 a 0.7 micrones. En esta se destacan tres colores, que es el color azul, el color verde y el color rojo. Bueno, estas son las tres bandas que se alcanzan a ver. Estas tienen unos parámetros que no se salen de los primeros establecidos. El primero es el color azul. Este abarca de un de 0.4 a 0.5 micrones. El verde va de 0.5 a 0.6 micrones y la roja va de 0.6 a 0.7. Después sigue lo que es el infrarrojo próximo o cercano. Bueno, este ya abarca un poco más. Este abarca de 0.7 a 1.3 micrones. También se denomina como infrarrojo reflejado y fotográfico, ya que puede detectarse a partir de cintas dotadas de emulsiones especiales. Después, con esa se pueden resultar lo que son masas vegetales y concentraciones de humedad. Después sigue lo que es el infrarrojo medio. Bueno, ese tiene un mayor rango que va desde el 1.3 micrones a 8.3. En esta banda se entremezclan los procesos de reflexión de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre. Y por último se tiene que es el infrarrojo lejano o térmico. Este abarca de las 8 micrones a los 14. Incluye la proporción emisiva del espectro terrestre. Y acá se muestra la frecuencia, la longitud de onda, en qué medidas está en Armstrong, micrómetros, centímetros y metros. El punto de visible entre los micrómetros, que aquí se encuentra desde el punto 4 y punto 7, que son los tres colores que se detectan. La interacción de la energía electromagnética con la atmósfera. Bueno, la atmósfera es la envoltura de aire que rodea la Tierra y está compuesta en su mayor parte de nitrógeno, oxígeno, ozono, dióxido de carbono, vapor de agua y contaminantes.
Justamente estos componentes atmosféricos son los que interaccionan con la energía electromagnética de las siguientes formas. Esto quiere decir que estas van a intervenir en el proceso de la teledetección. El primero que se tiene es la refracción y dice que se produce cuando la energía electromagnética atraviesa capas de la atmósfera de distinta densidad, lo que motiva que la misma no se propague en línea recta, sino que lo haga con una pequeña curvatura. Después tenemos lo que es la reflexión. Sucede cuando la energía solar interactúa con las capas de la atmósfera con un ángulo muy pequeño y produciendo su refracción hacia el espacio, o sea que los regresa. Generalmente esto va a pasar en la mañana, en el amanecer o el atardecer. Es por eso que se suelen hacer estos trabajos de fotografía durante el mediodía. Después tenemos el último, que es la dispersión. Bueno, esta se produce debido a que las partículas en suspensión y gases presentes en la atmósfera causantes son los aerosoles y los vapores de agua. Los primeros son partículas en suspensión de origen oceánico o continental, el polvo atmosférico o pequeños restos emitidos por combustión. Y dentro de esta dispersión hay diferentes tipos de dispersión que también son importantes. Empezando con la dispersión de Rayleigh, la dispersión de May, la dispersión no selectiva. Bueno, la dispersión de Rayleigh dice que se produce entre los 10.000 y 5.000 metros de altura y cuando el tamaño de la partícula es menor a la longitud de onda. Después sigue lo que es la dispersión de May. Esta dice que se produce debajo de los 5.000 metros de altura y cuando el tamaño de la partícula es mayor a la longitud de onda. También tenemos la dispersión no selectiva y dice que se va a producir a cualquier altura y cuando las partículas interactúan con cualquier longitud de onda. Después tenemos lo que es la absorción. Este va a hacer referencia a la absorción de energía por parte de los gases que se encuentran presentes en la atmósfera, haciendo referencia principalmente al ozono, al anhídrido de carbónico y al vapor de agua. Después nos pasamos a las firmas espectrales. Dice que la interacción de la energía electromagnética con los cuerpos que se encuentran sobre la superficie terrestre surgen las denominadas curvas, signaturas o firmas espectrales. Estas curvas se van a adoptar a distintas formas, en función de las características físicas y químicas de los objetos que las originan, al reflejar y absorber en menor o mayor medida esa energía. Se asume que cada cuerpo u objeto va a poseer una única asignatura que lo caracteriza. Bueno, esto dice que no va a ser la misma firma que emite un cuerpo de agua que una parte de tierra, que la tierra no va a marcar otra que un pantano. O sea, cada área tiene su propia firma. Sin embargo, hay que tener cuidado con esa idea porque existen ciertos factores que van a modificar estas firmas. Por ejemplo, el primero es el ángulo de iluminación solar. Después sigue modificaciones que el relieve introduce en el ángulo de iluminación. Después es la influencia de la atmósfera. Después seguimos con el ángulo de observación. De esta manera se puede decir que cada cubierta presenta una cierta variabilidad espectral debido a los factores mencionados. Son estos: el ángulo de iluminación, la modificación que el relieve, la influencia de la atmósfera y el ángulo de observación. Después tenemos curva espectral de la vegetación. Bueno, una de las tareas más importantes en teledetección es la caracterización espectral de las masas vegetales, aunque ofrece notables dificultades como consecuencia de los múltiples factores que influyen en la radiancia final detectada por los sensores. Ellos son los siguientes: la propia reflectividad de cada hoja en su función de su forma y contenido de humedad, las características morfológicas de la planta y la situación geográfica de la planta. Estos van a intervenir en el proceso de teledetección, van a marcar diferentes firmas. Aquí se encuentran los diferentes compuestos de la planta, lo que es la clorofila,
la estructura, el contenido de agua de la misma, en qué niveles marca la absorción y los pigmentos de la hoja. Sensores y plantas. Bueno, un sensor remoto es un instrumento que tiene la habilidad de captar información sin entrar en contacto con el objeto. Esto quiere decir y de entender que es de lejos, como se había mencionado, es desde el espacio, no entra en contacto con un objeto. Después, la resolución de un sistema sensor. La resolución de un sistema sensor se puede definir como la habilidad para registrar información de detalle. Este concepto se refiere al trabajo en conjunto de las partes del equipo y no a cada una de las mismas por separado. Es decir, que la resolución de un sensor depende del efecto combinado de todos sus componentes. Es un trabajo en equipo, no por partes. Esta definición engloba varios aspectos, los cuales son la resolución espacial, la resolución espectral, la resolución radiométrica y la resolución temporal. La clasificación de los sensores. Bueno, acá se pueden tener dos. El primero es pasivo y activo. El primero es activo y el segundo es pasivo. Los pasivos son aquellos que se pueden registrar información a través de energía emitida o reflejada por distintos objetos, siendo el origen de esta energía una fuente ajena al sensor. Los activos son aquellos que pueden registrar información a través de energía reflejada por distintos objetos, siendo el origen de esta el propio sensor. Es decir, que es capaz de emitir su propio haz de energía. Por esto son más flexibles que los primeros, porque casi no dependen de las condiciones exteriores al sistema sensor tierra. Acá en la imagen se muestran los pasivos, que son sensores fotográficos, sensores ópticos electrónicos, cámaras de visión, cámaras de video, sensores de antena y los activos, que son un radar de 0.1 centímetros a 1 metro, un lidar visible. Después tenemos lo que son los sensores fotográficos. El medio más utilizado continúa siendo la fotografía, la cámara fotográfica desde plataformas aéreas. Su funcionamiento se basa en la impresión de un objeto sobre películas fotosensibles con el apoyo de un sistema que permite controlar sus condiciones de exposición. Las cámaras que se utilizan para obtener fotografías se denominan fotométricas. Son cámaras especiales que tratan de minimizar las deformaciones de las fotografías. Estas van a estar conformadas por un controlador y un periscopio. El periscopio controla el rumbo del avión, evitando que se desvíe del área que se debe fotografiar. Y el controlador va a sincronizar la toma de imágenes con la velocidad del avión, con el objetivo de lograr la cobertura total del área. Estas cámaras están conectadas a un satélite de posición global que le indica el momento de sacar la fotografía, la posición geográfica de la misma. También están las de barrido y las multiespectral. Las multiespectral captan algunos compuestos, el CH4, el CO2, entre otros. La multiespectral puede obtener 6 fotos de un mismo objeto, pero es en distintas regiones del espectro electromagnético, y el estudio comparativo de estas fotografías permite precisar detalles que de otro modo pasarían desapercibidos. Sensores ópticos electrónicos. Bueno, estos combinan una óptica más o menos similar a la cámara fotográfica, pero van a poseer un sistema de detección electrónica que les permite transmitir a distancia las imágenes captadas. Bueno, aquí se muestra lo que es un sensor. Tiene el LED infrarrojo, la luz emitida, la luz reflejada, el fototransmisor. Aquí está el objeto y acá lo regresa. Intensificador. Estas son partes que vienen dentro de este sensor. Esta va a consistir en un tubo que contiene un sistema multiplicador de electrones con un dispositivo de observación en un extremo y una lente en el otro. El sistema térmico, este va a captar la energía emitida por los cuerpos,
que va desde los 2.525 centígrados hasta los menos 175 centígrados. Y después tenemos los exploradores de barrido. Consta de un espejo móvil que oscila perpendicularmente a la dirección de la trayectoria. El cuestionario de este tema es el siguiente. ¿Qué elemento incluye el sistema de teledetección especial? Después, ¿quién obtuvo la primera fotografía aérea? ¿Cuántos tipos de disposición hay? ¿Cuál es el rango del espectro visible? ¿Cómo se clasifican los sensores?